Listo. Entonces, Felipe, te voy a dar rápidamente las instrucciones generales, también los colegas, que es la primera vez que participarían. Comento rápidamente, esta es la presentación por comité tutorial que presenta nuestro estudiante de doctorado, Felipe Augusto López Garduza. Normativamente, el Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional nos pide que el comité tutorial se reúna al menos una vez al semestre para conocer los avances del estudiante de posgrado en cuestión. Esta evaluación se refleja en una materia que se llama trabajo de tesis por comité tutorial, que se firma colegiada, en este caso por el coordinador del posgrado, que coincide en este caso el doctor Gilberto Castrejón. Este comité está conformado por precisamente el doctor Gilberto Castrejón, el doctor Ricardo García Salcedo, y por los directores de tesis, el doctor Luis Cabral Rossetti y un servidor, el doctor Mario Ramírez. Como invitada tenemos a la doctora Adriana Castillo. El otro miembro de este comité tutorial es el presidente del Colegio de Profesores de Cicata, que es la directora del plantel, la doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca, que bueno, pues es únicamente protocolario. Entonces nosotros haríamos la evaluación. Entonces la organización es muy simple. Felipe, tendrás alrededor de entre 10, 15 minutos para hacer tu presentación. Después pasaríamos a preguntas, sugerencias, comentarios por parte de este comité y al final pasaríamos simplemente a hacer una evaluación ya a los miembros de este comité. No sé, colegas, si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Listo, también queda claro, Felipe. Una última Claro. observación que quisiera hacer. Felipe está en su segundo semestre con nuestro programa de doctorado. El semestre pasado se hizo en un esquema diferente dentro del simposio del programa. Este semestre, por cuestiones de agenda y sinceramente que nos ganaron los tiempos, no se hizo el simposio y particularmente creo que es mejor este formato, ya que nos permite tener una charla más amplia con el estudiante para hacer, repito, comentarios, preguntas y sugerencias. Entonces, adelante, Felipe, el tiempo es tuyo, por favor. Muchas gracias. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Quisiera comentar que en esta ocasión, para no ser repetitivo, sobre todo en lo que platiqué en mi presentación anterior, la del semestre pasado, voy a buscar hacer énfasis en las diferencias, en los avances, en las mejoras que ha tenido el trabajo y en esos pasos que nos van llevando por otro camino durante el proceso de investigación, sobre todo porque mi proyecto pues es un proyecto cualitativo y una de las cosas que precisamente estoy aprendiendo en este camino de la investigación cualitativa en educación es que hay muchos factores que intervienen y que van modificando precisamente el enfoque, ¿no? Aunque de alguna manera el objetivo es el mismo. Entonces, el nombre de mi trabajo, como ya lo habíamos comentado en algún momento, es Impacto de un proceso de intervención educativa. Y aquí quiero hacer énfasis en el enfoque que le estoy dando ya al trabajo, porque antes hablaba yo de concepciones erróneas de los profesores de nivel superior sobre conceptos básicos de electrostática. Y ahora me quiero enfocar realmente en la conceptualización. Ahorita voy a abundar un poquito más de esto para que quede un poquito más claro. Los puntos que voy a abordar en esta breve charla, quizás les parezcan un poquito raro el orden. Ahorita voy a hacer énfasis en por qué este orden. Quiero comenzar hablándoles del marco teórico educativo de mi trabajo. Después vamos a recalcar algo de la metodología que estamos llevando a cabo, que ya mencionamos en la presentación previa. Voy a presentarles el replanteamiento de las preguntas de investigación, de los objetivos del trabajo y de los supuestos hipotéticos. Y por último, allá nada más tengo un error, en lugar de la justificación quiero presentarles realmente los avances que he realizado desde la última vez que platicamos hasta este momento. Comenzando con el marco teórico educativo, yo creo que este punto es muy importante porque para quienes nos estamos, en este caso un servidor, mis compañeros de posgrado, que nos estamos iniciando en la investigación educativa, pues es un poquito complejo a veces, ¿no? Esta parte de identificar realmente cuál es la teoría que da soporte al trabajo que estamos planteando, ¿no? Sobre todo quienes tenemos una formación en áreas de ingeniería, en área de física, como un servidor, pues de repente el tener claro esto, pues es complicado, ¿no? Y debo de reconocer que ha sido un camino complejo, pero muy, muy enriquecedor. Entonces, desde el principio hacia donde se ha enfocado mi trabajo es hacia
concepciones erróneas de profesores, pero sobre todo trabajar con profesores en un proceso de intervención con ellos que tenga que ver con aprendizaje verbal significativo, que podamos generar alguna estrategia para trabajar con los profesores y ver cómo podemos modificar las concepciones erróneas de los profesores, de los compañeros profesores. Sin embargo, pues investigando con más detalle acerca de aprendizaje significativo, pues hay muchísimo acerca de aprendizaje verbal significativo. No es solamente lo que hizo en su momento Ausubel, sino que hay muchísimo más allá, ¿no? Entonces, específicamente la teoría en la que voy a basar el desarrollo de mi trabajo es la teoría de los campos conceptuales de Vernon, que es una teoría que se ha utilizado sobre todo para cuestiones de matemática educativa, pero que se ha extendido ya hacia otras áreas de la ciencia, entre ellas física. ¿Por qué esta teoría de los campos conceptuales? Porque, bueno, uno de los fundamentos es precisamente el aprendizaje significativo, que es hacia donde estoy orientando la parte de mi trabajo, pero también porque el enfoque físico de mi trabajo va sobre los conceptos básicos de electrostática. ¿Cuáles son estos conceptos básicos de electrostática? Pues fuerza electrostática, campo eléctrico y potencial eléctrico. Y el punto más importante que desde el principio sí lo he tenido muy claro es que, bueno, estos tres conceptos no son conceptos aislados, son conceptos íntimamente relacionados, pero de alguna manera por cuestiones de estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza también, por cuestiones de los programas educativos, pues siempre se abordan de manera aislada en el aula, no como entes aislados. Y el no identificar bien la relación entre estos conceptos, pues impacta mucho en cómo enseñamos, en cómo lo aprenden nuestros estudiantes. Entonces, de acuerdo con la teoría de campos conceptuales, pues la electrostática en sí, estos tres conceptos forman un campo conceptual, porque son conceptos íntimamente relacionados que de alguna manera no podemos separar entre ellos, y lo que nosotros trabajemos conceptualmente con uno de ellos afecta la comprensión de los otros dos. Entonces, esta es la parte, uno de los puntos importantes que quiero resaltar ahorita sobre mi trabajo, porque al inicio de todo este proceso, la verdad es que no tenía muy claro hacia dónde iba enfocado, ¿no? Sí tenía en la mente esta parte de aprendizaje significativo, pero ¿qué parte de aprendizaje significativo? Y ahora sí quisiera comentar que es algo que tengo muy claro, ¿no? Respecto a la metodología que estamos llevando a cabo, esto lo platiqué al final de mi presentación pasada, pues bueno, es una investigación meramente cualitativa, y el hecho de que sea cualitativo precisamente me ha llevado a los cambios que les voy a presentar el día de hoy con respecto a la presentación pasada, ¿no? Es una investigación de nivel descriptivo, y bueno, mi población y mi muestra, específicamente los instrumentos que voy a utilizar para identificar qué están conceptualizando los profesores, pues están pensados para ser aplicados entre profesores de electricidad y magnetismo de las universidades del subsistema de universidades tecnológicas politécnicas en el estado de Querétaro. Muestra, ¿a qué me refiero con muestra? Pues bueno, los profesores con los que vamos a trabajar el proceso de intervención son los profesores de la institución en laboro, que es la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Muy bien, entonces les voy a presentar, en cuanto a preguntas de investigación, les voy a presentar rápidamente lo que tenía, lo que les presenté la vez pasada y cómo se está modificando. Las modificaciones son mínimas, hablando de las palabras que están cambiando, pero el trasfondo que hay en estos cambios, al menos para mí, es muy significativo, porque enfoca completamente el camino que estamos llevando en esta investigación, y además para mí ha significado el tener muy claro el objetivo de qué vamos a lograr con los instrumentos, de cuál va a ser el proceso de diseño de intervención con los profesores, de qué es lo que vamos a observar mientras trabajemos con los profesores y qué es lo que esperamos al término de este proceso con los profesores. Entonces, preguntas de investigación son tres, les presento las dos primeras. La primera decía, ¿cuáles son las concepciones erróneas de los profesores universitarios, ¿no?, de electricidad y magnetismo sobre los conceptos básicos de electrostática? Y la otra pregunta, ¿qué relación hay entre la formación académica de los profesores y sus concepciones erróneas? El cambio que estoy haciendo es realmente cambiar la palabra de concepciones erróneas y realmente enfocarme en la conceptualización. Es decir, ¿qué están conceptualizando los profesores sobre estos conceptos de electrostática? ¿Qué relación hay entre la formación académica de los profesores y lo que están conceptualizando? ¿Cuál es el cambio ahí que quisiera resaltar? Sobre todo
metiéndome mucho en esto de la investigación cualitativa, de las investigaciones previas que hay sobre concepciones erróneas. Muchos de estos trabajos que hay sobre concepciones erróneas, pues van enfocadas a lo cuantitativo. Y son trabajos donde se identifican las concepciones erróneas y pues llegan a conclusiones donde pueden decir, este profesor tiene o no tiene concepciones erróneas, con base en los resultados de una prueba tipo objetivo con cierto tipo de diseño. Pero en realidad, en el caso de mi trabajo, a mí lo que me interesa primero como punto de partida es qué están conceptualizando los profesores, más de saber si están bien o están mal. El tratar de entender cómo le han dado significado a este conceptual es muy importante para mí y es el punto de partida para diseñar el proceso de intervención. Entonces, esta parte también ha sido muy importante porque ya empezamos con la etapa de aplicación del instrumento, ahorita voy a llegar a ese punto, y algo que se ha discutido es que cuando se trabaja con profesores es muy difícil el convencerlos de participar en un ejercicio de este tipo. ¿Por qué? Porque si tú les dices vas a presentar un examen o vas a hacer un cuestionario donde te voy a preguntar sobre cosas de física y eres profesor de física, pues hay cierta resistencia a participar en estos ejercicios, ¿no? Porque lo primero que dicen es, me están evaluando, me están diciendo si estoy bien o estoy mal, van a emitir pues una conclusión con base a lo que sé o lo que no sé. Y realmente lo que se ha manejado con los profesores es que no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Lo que importa realmente es sacar información de cómo han construido ellos el conocimiento y el significado alrededor de estos conceptos. La otra pregunta de investigación que tenía era qué efecto tiene pues, el proceso de acompañamiento que se va a diseñar basado en el aprendizaje verbal significativo en las concepciones erróneas. Y simplemente ahora el cambio es, pues bueno, ¿qué efecto tiene este proceso de acompañamiento en lo que los profesores tenían conceptualizado, ¿no? Entonces, más o menos, ¿se logra cambiar la conceptualización? ¿No se logra cambiar? ¿Qué diferencias hay con base en la conceptualización inicial? Esa es la pregunta de investigación en realidad, ¿no? Y el objetivo, pues bueno, se desprende obviamente de estas preguntas. El objetivo que estaba planteado era determinar el efecto de un proceso de intervención en las concepciones erróneas de los profesores. Entonces, simplemente ahora lo estoy cambiando por determinar el efecto de este proceso, pero ahora en lo que los profesores conceptualizan sobre este campo conceptual, ¿no? Sobre esta tríada de conceptos, fuerza, campo y potencial eléctrico. Muy bien, entonces, pues los objetivos específicos, igual, pues prácticamente para no leerlos y invertir mucho tiempo en esto, lo que modifiqué con respecto a lo que tenía originalmente es, pues no hacer énfasis en cuáles son las concepciones erróneas, no hacer énfasis en si me van a contestar bien o no una pregunta, sino realmente analizar la información de qué están contestando para con base en eso poder empezar a tener una idea de los modelos que los profesores están generando sobre estos conceptos, ¿no? Entonces, el primer objetivo específico, pues, diseñar y validar un instrumento de medición para identificar lo que conceptualizan los profesores, ¿no? El segundo objetivo específico, pues bueno, establecer la relación entre la formación académica y qué es lo que están conceptualizando. ¿Hay alguna tendencia que a lo mejor favorezca a quienes tienen formación en física o no? Porque es un hecho que los profesores que imparten este tipo de asignaturas a nivel universitario, no todos tienen la misma formación académica. En el caso particular de mi institución, aproximadamente el 50% tienen formación en física, en licenciatura e incluso en algún posgrado, y el otro 50% no lo tienen. Entonces, esta parte también es interesante. El tercer punto, pues bueno, diseñar ahora con base en la información que ya se analizó, el proceso de intervención para trabajar con los profesores. Y por último, pues el último objetivo pues es verificar si a través de este proceso de intervención se modifica la conceptualización de los profesores, ¿no? Si los podemos llevar hacia un modelo más cercano a lo que pues está establecido científicamente, ¿no? De alguna manera, es el concepto reconocido científicamente. Entonces, los supuestos hipotéticos, pues bueno, son precisamente, bueno, estos dos, y es que el primer punto que yo espero es que los profesores realmente no haya tanta falta de conocimiento, sino que sí sepan algo, pero seguramente lo saben mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, predominan las concepciones erróneas sobre la falta de conocimiento.
Y el otro supuesto hipotético es que, bueno, el proceso de intervención con los profesores, con este enfoque de aprendizaje verbal significativo, contribuye a modificar estos esquemas, estos modelos conceptuales de los profesores sobre estos tres conceptos. El proceso de recolección de datos, pues bueno, estaba planteado de esta manera. Este es el planteamiento inicial que tenía. Les quiero platicar cómo se ha modificado. Estábamos pensando inicialmente en una prueba tipo objetivo, donde la finalidad era identificar pues estas concepciones erróneas. En realidad ahora nuestra prueba es una prueba mixta, no son solamente preguntas cerradas, sino que incluso ahora hay preguntas abiertas. Ahorita voy a abundar un poquito más que eso, porque lo que me interesa es identificar qué están conceptualizando los profesores. Segundo paso, pues es la entrevista, donde el objetivo es complementar precisamente este paso inicial, que el paso inicial es como tal una caracterización de la conceptualización de los profesores. El tercer paso, pues bueno, ahora es ya la implementación como tal del proceso de intervención, donde pues va a haber una guía de observación precisamente que nos ayude a identificar durante la marcha, llamémosle así, cambios que se den en la conceptualización de los profesores. Y por último, aplicar nuevamente una prueba que ya no es objetiva, es una prueba mixta, donde estamos buscando verificar que si se están generando cambios en la conceptualización que se identificó al principio en los profesores, ¿no? Que estos cambios puede ser cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque pues muchas veces le apostamos a que el cambio va a ser hacia lo que esperamos, algo bueno, pero pues podría suceder que a lo mejor sucede al revés, ¿no? No sabemos con exactitud. Entonces, el avance que se presentó en mayo de 2022 realmente era muy pequeño, era esta parte de que se había elegido qué tipo de instrumento, un instrumento con 2 niveles, donde la primera pregunta era una pregunta de opción múltiple sobre un concepto muy específico, y luego una pregunta que tenía que ver con opciones de justificación para esta primera parte. Cuando empecé el trabajo de diseño del instrumento, sucedió algo bastante interesante porque pues la idea era trabajar primero algunos reactivos que tuvieran que ver únicamente con fuerza, unos reactivos que tuvieran que ver únicamente con campo, unos reactivos que tuvieran que ver únicamente con potencial y luego algunos que tuvieran relación entre ellos. Pero conforme iba avanzando en esto, se iba haciendo más complejo el tratar de encontrar un concepto que realmente preguntara solamente sobre uno de ellos. Se me hacía muy complicado que no hubiera en la pregunta presencia de los otros conceptos. Y en su momento esto me causó conflicto para el diseño y no terminaba de entender el por qué. Pero al tener ahora muy claro mi marco teórico, que es este de los campos conceptuales, pues me queda muy claro que una de las limitantes que tenía era precisamente el querer separar estos conceptos, cuando en realidad lo que yo pretendo es pues hacer énfasis en la relación que hay entre ellos, ¿no? Como campo conceptual que son. Entonces, eso me llevó a un diseño mucho más fluido de los instrumentos. Y pues bueno, de entrada, los avances que tengo al momento, pues bueno, les decía, primero ya tenemos bien definido este marco teórico, pero ahora el instrumento ya está bien identificado. Es un instrumento de 3 niveles. La primera pregunta, pues como les mencionaba, es una pregunta de opción múltiple muy enfocada a un concepto en particular. Se plantea una situación y tienen que elegir una respuesta. La segunda parte es una pregunta donde hay opciones de justificación. Y la última pregunta es una pregunta abierta donde se le pide al participante que nos dé más información, por qué eligió esa justificación, si realmente que esas opciones que se le presentaron considera que son las opciones correctas, o a lo mejor él considera que la justificación es otra. Entonces, en esta parte es pues, de entrada de las más ricas del trabajo, porque en el momento en que el profesor se va a extender con sus propias palabras a decirnos por qué eligió esa respuesta, por qué eligió esa opción de justificación o por qué considera que esas justificaciones no eran correctas y en el momento en que él nos comparte la que él considera que era correcta, en ese momento estamos realmente dándonos una idea del significado que él construyó alrededor de estos conceptos.
una siguiente etapa que viene ya después que tengamos completada la fase de aplicación de este instrumento, pues viene la fase de la entrevista, como les que mencionaba, donde la idea de la entrevista es abundar más en esta parte de la pregunta abierta, ¿no? Preguntarles, bueno, ¿por qué elegiste esta opción de justificación? Platícame más. Y va a ser muy importante no hacer comentarios que pudieran hacerle pensar al participante que su respuesta fue correcta o incorrecta. Ahí el punto no se trata de eso, no, de hecho, el objetivo sería no mencionar si lo que él respondió estuvo bien o mal, sino simplemente guiarlo para que ahora nos amplíe todavía más la información, pero de manera verbal. Y esto es importante porque también nos expresamos de manera muy diferente cuando lo hacemos en forma escrita, cuando lo hacemos en forma verbal. Entonces, esto va a ser un complemento interesante. Actualmente, pues bueno, ya estamos trabajando con la muestra, que son los profesores de la universidad donde laboro, y empezamos con la caracterización de esta muestra, es decir, aplicamos un primer instrumento genérico de obtención de información general, formación académica, la capacitación que han recibido en los últimos años respecto a física, respecto a esta asignatura de electricidad y magnetismo, luego información respecto a la impartición de la asignatura, que eso también es importante, son profesores que están impartiendo la asignatura, cuántas veces la han impartido en los últimos años, si únicamente la han impartido una vez, y pues, toda esta parte va a ser importante. Ya nos encontramos en la aplicación también de esta primera versión a la muestra, los profesores de la universidad donde laboro. Ya creo que faltan únicamente 2 profesores por contestarla y ya empecé el proceso de análisis de la información inicial que obtuvimos, ¿no? Esta primera análisis de la información va a tener varias finalidades, ¿no? De entrada, lo que se persigue como objetivo de la investigación, que es caracterizar primero esta conceptualización que tienen los profesores, pero también nos va a servir para un proceso inicial de validación del instrumento, porque nos va a ayudar, sobre todo en las entrevistas, pues, preguntarles a los profesores si les quedaron claras las preguntas, si la redacción estuvo bien, que nos compartan ellos sus puntos de vista sobre el instrumento para ver si podemos mejorarlo antes de aplicación, de su aplicación a profesores fuera de la universidad. Vale la pena también mencionar que el trabajo o esta parte inicial se sometió un resumen para el ICPE de este año, de 2022, y nos aceptaron el resumen para presentación en póster. Entonces, ahorita este análisis de esta primera información se va a presentar pues un resumen de este avance en el Congreso de ICPE, ¿no? Entonces, ya estamos empezando con esta etapa también de ir socializando lo que está resultando de este proyecto, ¿no? Y bueno, por mi parte, por el momento es todo y quedo atento a los comentarios y las preguntas que surjan. Muchas gracias, Felipe. Te agradezco haber respetado el tiempo y pues bueno, comenzaríamos. Doctor Gilberto, si tienes preguntas, comentarios, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor Mario. Gracias, Felipe. Mira, más que preguntas, veo que voy a hacer comentarios y luego más bien tómalo a nivel de inquietudes y de que más bien me aclararas estas inquietudes que tengo en términos de que yo trate de entender adecuadamente. Primero te felicito por el trabajo en términos de el estadio en el que estás en la investigación y el tema en sí. Pero bueno, primero yo te pregunto, no, es que no es pregunta, mira, hablas de una especie de intervención. Ajá. Y entonces más bien quisiera me quedó claro, ya diseñaste el instrumento, me queda claro la naturaleza de tu investigación que es cualitativa, me queda claro cuál es el marco teórico, ahí ahorita te planteo algunas inquietudes, que es esto no sé si lo pronuncio bien, creo que es francés, Bernaud, pero hablas de una especie de intervención y yo veo que, bueno, vas a aplicar o ya aplicaste el test, pero ¿a qué te refieres específicamente con esto? Si nos vamos a tu objetivo, ¿puedes ponerlo? Claro.
Dices, determinar el efecto de un proceso de intervención educativa. Muy bien. Acláramelo ya me respondes. Al hablar de proceso, estamos en distintas fases que obviamente lo pusiste en una diapositiva, y entonces entendería yo que el proceso de intervención ya comenzó y así lo estás definiendo, y es todas esas etapas. Y entonces vas en la primera, que estás aplicando una especie de test, ¿sí? En realidad el proceso de intervención, bueno, ¿cuál sería la finalidad de todo esto, de hacer esta caracterización de la conceptualización? O sea, ¿para qué nos podría servir? En realidad, la idea detrás de todo esto es formación de profesores. Sí. Porque la mayoría de las veces las capacitaciones que recibimos, y sobre todo en áreas de ciencias básicas, es bien complejo porque pues a veces resulta que hay universidades donde tienes a personas con maestría y con doctorado y dices, bueno, les vas a dar un curso de matemática básica o de física básica, ¿no? Y además, la mayoría de las veces estos cursos tienen un diseño tradicional en el sentido de que hay un temario y sigo el temario y se vuelve una repetición a veces de lo que ya sabemos, pero a veces de lo que ya sabemos mal. ¿A qué me refiero con un proceso de intervención? Realmente es un proceso de trabajo, no quisiera llamarle realmente capacitación, pero es un proceso de interacción con los profesores, donde va a haber un diseño muy específico que va a resultar de esta caracterización, y el objetivo es socializar información a través de análisis de partes del concepto, a través de análisis de problemas que les permitan precisamente confrontar ese concepto que ellos tienen creado con el que debe de ser, ¿no? Y que a partir de eso ellos empiezan a modificar esos esquemas. Bien. Segunda parte, deja ahí el objetivo. Hablas de basado en aprendizaje verbal significativo. Esto tiene que ver con con un nivel discursivo a que estamos, ¿no? Así es. Y algo que vas a analizar precisamente tiene que ver con discurso, con algo que los profesores, por ejemplo, para saber, voy a decirlo de esta manera, me corriges, qué preconceptos o malos conceptos tienen los profesores o han formado, tienes un instrumento y lo aplicas. Uh-huh. Pero para identificarlo tiene que ver con un análisis. Si te refieres con aprendizaje verbal significativo, tiene que ver con un análisis de un discurso o de las respuestas propias de los profesores. Así es correcto. Porque si no, yo podría entender, o de nuevo acláramelo, esto de aprendizaje verbal significativo es una especie de teoría o es un término ya usado. Sí, en realidad esto va más enfocado al proceso de acompañamiento que vamos a llevar con los profesores. Bien. Y con el diseño de este proceso, ¿no? Ahí la idea es mucho más que nuevamente un trabajo tradicional donde a lo mejor alguien se para y les dice esto es lo que debe de ser, tu concepto es erróneo y es esto, es invitarlos a generar esta discusión a partir a lo mejor de un problema en específico, y que esa discusión entre los mismos participantes, ese intercambio de este discurso, les permita identificar o contrastar su esquema con el esquema que debe de ser, ¿no? Muy bien. Vámonos a donde hablabas del campo que planteabas específicamente para el tema de física. Uh-huh. Tú entonces, de acuerdo a la teoría de Bernoulli, que es una teoría cognitiva, aunque yo, digamos, no la conozco, pero estaba viendo que análogamente, de nuevo me lo corriges, a las investigaciones que llevó a cabo Piaget, que tiene que ver con cómo se va formando, cómo van construyendo conceptos, y etcétera, los niños. Esta teoría de Bernoulli se enfoca más a analizar aspectos de construcción de conceptos complejos, por eso va más a la cuestión técnica, pero en niños y adolescentes. Y entonces aquí estás hablando un poco, no estás hablando un poco, sino te refieres a los profesores que ya son adultos y que ya tienen arraigadas concepciones. Ajá. ¿Cómo es que esto se me hace muy interesante, esta cuestión del campo, que
conformas un campo de análisis conceptual en términos vinculado al concepto o a los conceptos físicos, y de ahí partes, ¿no? Pero, ¿cómo harías ese puente entre las investigaciones ya hechas, Bernaut, aplicadas a específicamente sujetos, a tu caso específico? ¿Cómo harías ese puente? No sé si está claro lo que estoy planteando. Sí, en realidad, bueno, de entrada, lo que abunda en la literatura sobre esta teoría va más enfocado a la matemática. De lo que yo he leído hasta ahorita, he encontrado como 3, 4 ejemplos nada más aplicados a física, pero en realidad, aunque los trabajos iniciales sobre este tema sí van enfocados a niños y adolescentes, en realidad, en ningún momento, al menos en lo que he leído hasta ahora, quizás haya recurra a solicitarle apoyo a la doctora Adriana si ella sabe un poco más, pero al menos hasta ahorita yo no he visto ninguna limitante realmente de aplicación de esto. En lo que hace mucho énfasis Bernaut es en el cómo se define de alguna manera este conjunto de problemas y situaciones que generan el campo. Y este conjunto de problemas y situaciones son propios de alguna manera de la disciplina, no tanto de quien aprende. Ahora, sí hay diferencias con quien aprende o con que la persona con quien vas a estar trabajando. Y precisamente esta particularidad la quiero abordar a través de este proceso discursivo con los profesores. Porque a lo mejor en el caso de los niños y adolescentes, pues a lo mejor no es, digo, me voy a aventurar a hacer una afirmación, porque ahorita estamos mucho con esta parte que nos ha llegado los últimos 20 años, que de competencias y el aprendizaje activo, pero a lo mejor y para alguna etapa de estas, el aprendizaje tradicional donde te paras y les dices, esto es lo que tiene que ser, podría funcionar, no lo sé. Pero hablando de personas precisamente que ya tienen muy arraigados estos conceptos, donde ya tienen bien definidos estos modelos, esta forma de trabajar donde de alguna manera tienes ya un temario armado y simplemente sigues una secuencia, no ayuda porque no te vas al fondo de dónde estaba el punto especial, llamémosle así, de cada uno de ellos. Y esa va a ser la parte interesante del proceso que voy a diseñar, y por eso va a ser con una muestra pequeña, porque tampoco se podría individualizar esto para algo tan grande, ¿no? Se tendría que trabajar forzosamente con grupos pequeños. Ahí la idea es generar este discurso basado en los resultados de la caracterización, para que de alguna manera la invitación a participar del profesor número 1, yo ya sé que va a contrastar con la participación del profesor número 2, y ese debate que se genere los lleve a ellos a este punto de quiebre, ¿no? Donde, híjole, no está funcionando ni esto ni el otro, y tiene que ser por acá, ¿no? Entonces, el punto específico en el cómo voy a abordar, pues, la particularidad de personas adultas, personas que a lo mejor tienen ya una maestría en física, ¿no? Va precisamente enfocado a esto, al tipo de diseño del proceso de intervención. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Ya para concluir, ahorita acabas de mencionar en términos de análisis de discurso. Ujú. Mi pregunta, te digo que son inquietudes, es que si estás pensando que podrías usar quizá algún software Ya lo de platiqué análisis cualitativo. con el doctor Mario, y hasta el momento esa es la intención, porque la idea también es, bueno, apoyarnos de estos software que se tienen para análisis cualitativo, porque una de las partes importantes es ver cómo relacionan los conceptos los profesores, ¿no? A cuál le dan más importancia, a cuál le dan menos importancia, cómo se generan las redes entre estos, ¿no? Con base en las palabras y lo que ellos utilizan. Y la idea sí sería apoyarnos de algún software para el análisis tanto de la parte escrita, ¿no? Como de la parte de la entrevista, ¿no? Muy bien. Bueno, de mi parte es todo. Se me hace muy interesante tu trabajo. La verdad, siendo honesto, voy a aprender mucho, puesto que yo me estoy apenas formando en esta cuestión del análisis cualitativo, porque forma parte de mis intereses. Entonces, te felicito hasta el momento. Ya te plantearé conforme yo vaya
permeándome más de, de estas áreas, digamos, de la educación en términos de tipo de análisis, pues ya podré quizá plantearte más cuestionamientos. Te agradezco. Gracias. Gracias, Gracias, doctor Mario. doctor. Gracias, doctor Gilberto. Pues le tocaría en este momento al doctor Ricardo, pero como comentamos, él va a ver este video y enviaría sus posibles inquietudes, preguntas o comentarios con respecto a esta presentación. En este caso, quedaríamos el doctor Luis y un servidor como miembros de este comité, pero bueno, al ser directores de tesis, pues hemos dado seguimiento al trabajo de Felipe. Me gustaría darle la palabra a la doctora Adriana Castillo como invitada en este momento a este comité tutorial. Si quisiera hacer algún comentario, algún tipo de observación al trabajo de Felipe, por favor, doctora Adriana. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, pues felicidades, maestro Felipe, porque sí ha sido un trabajo de deconstrucción y reconstrucción de sí mismo. Lo he observado. Bueno, antes de hacer el comentario, nada más quisiera hacer una breve aclaración para el doctor Gilberto. Bueno, Piaget nada más hay que recordar que Piaget no era pedagogo y Piaget tenía varias teorías. Una de ellas es el desarrollo cognitivo, pero la que en realidad se ancla y tiene una estrecha vinculación con Vernon es la postura de epistemología genética. Esto lo trabaja bastante con Rolando García y se analiza el desarrollo del conocimiento, el conocimiento precisamente como un proceso cognitivo independientemente de la edad. El Vox Populi liga a Piaget con los estadios infantiles, pero no, en realidad el trabajo de Piaget va mucho más allá y en esta estructura justamente es donde entra Vernon. Nada más quería hacer esta aclaración. Profesor Felipe, fíjese que creo que hay algunos puntos que me gustaría que se fortalecieran y ojalá me permita acompañarlo. Precisamente por la pregunta que hizo el profesor Gilberto, creo que en el proceso hace falta declarar su postura epistemológica, porque de aquí vamos a entender primero por qué está usted planteando una investigación cualitativa y qué tipo de investigación cualitativa. Por ejemplo, aquí lo que yo veo es que más bien es un estudio de caso. Como se va a centrar en la aeronáutica y es un caso muy delimitado, pequeño, con muestra no estadística, que de hecho yo no manejaría la muestra como término, sino como el grupo de observación, creo que sería muy interesante manejarlo como estudio de caso, porque el estudio de caso entonces nos permite justamente tener sentido de este sondeo, prácticamente es un sondeo a través del instrumento que ya diseñó, es un sondeo a través del cual se recaba información y se hace el análisis interpretativo. A final de cuentas, si se utiliza un software, va a tener que hacer análisis interpretativo, que es la esencia de la investigación cualitativa. Entonces, una primera observación sería, es importante aclarar este posicionamiento epistémico. El ontológico, evidentemente, usted lo tiene muy claro, ya se identificó con esta teoría, sé que es una teoría que le da mucho sentido, por lo tanto, usted ya tiene una postura ontológica, hay que ponerla, hay que declararla, y eso nos va a dar un sentido del marco teórico. Yo lo felicito porque el orden de la presentación es justamente el orden de la deducción de la investigación. Generalmente se presenta como si fuera un reporte, pero en realidad lo que usted presentó es la deducción, el orden de ideas que ha utilizado para presentar su problema. Sí, que yo quería hacer esta acotación, que el estudio de casos, y me quedo ahí, el estudio de casos no puede hacer generalizaciones.
no está hecho para generalizar, como bien lo apuntó. No podemos generalizar, tenemos que trabajar con grupos muy, muy pequeños porque la interpretación es la parte más importante. Y entonces, creo que valdría la pena dedicar un poco a esto, aclarar cuáles son sus teorías sustantivas, la teoría general y la teoría sustantiva de su tesis, en este caso la teoría general, evidentemente ya está usted asumiendo que es la teoría de campos conceptuales de Vernon, y la teoría general, perdón, y la teoría sustantiva, que sería la teoría física en este caso. Y creo que lo que está planteando es una oportunidad de crear un puente entre ambas formas de entender el proceso, ambas formas de entender la investigación. Creo que es un trabajo muy valioso. Me parece que el ejercicio de interpretación va a ser un reto, porque acuérdense, yo quiero recordar que algo que vamos a tener que hacer, y es también muy importante a partir de la interpretación, es identificar categorías analíticas vinculadas a la conceptualización, a lo que nos está planteando Vernon. Pero estas categorías analíticas nos van a permitir ver por dónde van, porque, y creo que es también importante, aclarar que la conceptualización no es sinónimo de definición de lo que me dice el libro, sino que conceptualización es todo un proceso de cognición, de verbalización, de socialización, de representación, de identificación. Es todo un proceso que posiblemente a lo mejor no nos dicen tal cual como dice el libro, la definición, pero en realidad sí se está construyendo este concepto, y el concepto como una etapa necesaria para el aprendizaje, la conceptualización como una etapa. Creo que es muy importante aclarar estas distinciones, y va a ser mucho más fácil, me parece, para los expertos en física que no tienen esta relación con este tipo de metodologías, entender cómo va el devenir teórico, analítico, y por qué los resultados que usted obtenga van a tener un sentido y una intención muy particular. Insisto, que no es la generalización. Eso fue lo que yo encontré. Lo felicito. De manera tangencial, yo escuché en algún momento la investigación, y lo que escucho ahora tiene mucho más cercanía a la investigación educativa, maestro. Gracias, doctora. Y aprovechando su comentario, uno de los puntos que quisiera resaltar es que durante el proceso de entrevista con los profesores, algo de lo que se les va a preguntar es, ¿tú cómo lo enseñas? Eso nos va a decir mucho de este proceso precisamente cognitivo, de internalización de los conceptos y de cómo ellos han generado eso. Usualmente lo enseñamos con base en el modelo que tenemos, ¿no? El que está en nuestra mente. Entonces, esta parte de la entrevista también va a ser muy rica en ese sentido, porque en el momento en que ellos nos platiquen cómo lo enseñan y por qué lo enseñan así, nos va a decir mucho respecto a ese modelo que cada uno ha creado. De acuerdo, sí, y hay que entonces tomarlo como precisamente estas categorizaciones. Esta categorización de, por ejemplo, la categoría de, me parece que una que podría ayudarnos sería la significación en sí misma. Esta podría ser una categorización, porque además la significación, la emplea para hacer su propio constructo, y además esto lo verbaliza, y lo verbaliza ya con una transformación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo enseñas? Prácticamente le estamos diciendo, ¿cómo lo verbalizas? Claro. ¿No? Es muy interesante. Sí, tiene toda la razón. Gracias, maestro. Gracias, doctora, muchas gracias. Doctor Luis, si quisieras hacer algunos comentarios o si tuvieras alguna observación. Sí, bueno, buenas tardes. Yo me uno a la felicitación del comité
yo veo un cambio sustancial y un cambio para bien en tu tesis. Creo que haber sugerido la intervención, la presencia y el consejo de la doctora Castillo ha sido para bien. Yo veo de la última vez ahora un trabajo muy enriquecido. Y eso me da mucho gusto, porque ahora creo que dentro de la teoría educativa estás totalmente centrado y ya sabes hacia dónde vas. Y agradezco a la doctora su intervención oportuna. Con respecto a este último punto, a la pregunta que yo ya tengo muchas ganas de poder interactuar con los maestros y con los datos, de qué es lo que ellos enseñan y cómo lo enseñan, pues ahí sí vamos a tener desde el punto de vista físico y me parece que desde el punto de vista educativo y de conceptualización, tanto educativa como científica, un verdadero reto, porque esta figura que está apareciendo en la pantalla es una figura que hemos platicado en algunas ocasiones. Ahora, esta figura yo la he visto incluso puesta de diferentes maneras, pero como tú la estás poniendo, me parece que es la forma correcta de presentar los tres conceptos medulares de la electrostática. A pesar que es un triángulo equilátero, tiene un vértice distinguido, que es el vértice del potencial. Ya hemos discutido desde la vez pasada y en las sesiones de trabajo que a pesar que es una divina trinidad, eh, yo veo que, y sigo insistiendo que el potencial es el concepto más importante, más profundo y que da vida a todos los demás. Sin embargo, de la forma en la que se enseña tradicionalmente electricidad y magnetismo en cualquiera de los libros corrientes, Resnick, Alonso, Sherway, el que ustedes quieran a nivel universitario, todos empiezan con fuerza eléctrica. Algunos empiezan con campo, pero son los menos. Pero entonces, el primer tema a tratar es fuerza. Inmediatamente después, campo, ¿no? Y utilizando simetrías, la ley de Gauss, pero estamos ahí en campo. Y finalmente el potencial. Y esto, tal como se está enseñando así, es un problema, o yo lo veo como un problema, ya lo hemos discutido, ¿no? De que el potencial para las carreras de ingeniería, pues no se vuelve a ver hasta que ven circuitos de corriente directa con la fuerza electromotriz y más nada. No hablan de las relaciones íntimas como esta figura tan bonita que aparece en el libro de Griffiths. A mí me va a gustar mucho esta parte de la discusión sobre cómo lo conceptualizan y cómo lo enseñan, porque para mí va a ser una cosa muy reveladora alguien que me diga, no, el concepto más profundo es potencial, pero tal como está en el cuaderno pues, de trabajo, en la hoja que tengo que seguir con las asignaturas, o como el libro, pues tengo que empezar con fuerza, luego con campo, etcétera. Estas relaciones que aparecen en la pantalla no se suelen explotar en un curso primero, desgraciadamente, aunque todas esas relaciones están y se ven o se deberían ver en un curso elemental. Pero aquí hay dos cosas fundamentales, según yo. Está el potencial como concepto físico importantísimo y trascendente para esta teoría clásica de campos, pero en el centro del triángulo está la conservación de la energía, ¿no? El teorema de Helmholtz está atrás, etc. Yo más bien me esperaría hacer más preguntas en la próxima sesión que nos tengas que dar sobre, porque es a donde va a venir la carnita física a discutir. Entonces, bueno, felicidades, Felipe. Gracias. Gracias, Luis. Pues nada, yo me uno a la felicitación que ya te han hecho.
Simplemente comentar algunas cuestiones que curiosamente yo supongo porque tu trabajo pues está muy completo, muy adelantado para la etapa en la que te encuentras, no se tocaron de manera profunda. En efecto, tu trabajo está haciendo un aporte a la disciplina y lo platicábamos tan hace no tanto tiempo como el lunes pasado con Luis, de que todavía en nuestro campo disciplinar, en nuestra disciplina, que es la física educativa, no hay tantos trabajos cualitativos con el formalismo adecuado, porque trabajos cualitativos habrá, pero no con el formalismo adecuado. Aquí la doctora Adriana comentaba algo que me gustó mucho, que parte de tu trabajo va a ser crear categorías o que se podrán crear categorías de análisis. Y eso incluso creo que hace que vaya a haber más adelante seguramente un puente hacia la investigación cuantitativa que se puede derivar de tu trabajo, porque los compañeros que son cuantitativos le buscan de cualquier forma y la creación de estas categorías permite que empiecen a hacer codificaciones para poder hacer algún tipo de medición cuantitativa que puede uno estar de acuerdo o no, pero bueno, la base vendría de un trabajo como el tuyo, lo cual ya de por sí estaría haciendo un aporte a nuestra disciplina. Y coincido con lo que comenta o lo que hemos comentado siempre con Luis, en el hecho de que tampoco hay tanto trabajo sobre los conocimientos o la caracterización del conocimiento que tiene el profesor. Y hacer este análisis sí nos permite realizar esta intervención, como tú le llamas en el objetivo, que nada más para hacer la aclaración un poco con Gilberto, esta intervención es en varias etapas. Ahorita estás en una etapa de caracterización, después seguramente se entrará en una etapa de diseño para un proceso de formación y después precisamente se podría dar ya lo que sería formalmente la intervención directamente con los profesores para poder hacer modificaciones sí, modificaciones de los conceptos que tengan. Entonces, todo ese proceso de estas 3 etapas formarían en realidad toda la intervención, ¿no? Porque podría a veces pensarse, y porque así ha sucedido en nuestro posgrado, que la intervención a veces se suele interpretar como únicamente el momento en el cual se interfiere con el profesor o con el sujeto de estudio para decirle esto es lo que usted tiene que hacer para que cambie su marco conceptual. Y no, aquí la intervención corresponde a todo este proceso. Pues básicamente sería eso. Y bueno, nuevamente repito, unirme a la felicitación. Creo que pues, ya hemos en estos meses discutido mucho y creo que se nota el trabajo. Y únicamente una última observación, Felipe, para la siguiente evaluación que será aproximadamente en 6 meses, es decir, estaríamos hablando alrededor del mes de mayo. Ahora sí ya tendríamos que presentar un documento escrito con estos avances, que si todo va bien, y bueno, el doctor Gilberto lo sabe, ya lo platicamos el lunes pasado, de ir todo bien, que creo que va a ir bien, probablemente incluso no sea una evaluación de comité tutorial, sino podría incluso llegar a ser ya el examen predoctoral, que siguen siendo los avances. Entonces, pues nada más mantenernos en contacto a la espera de los comentarios y sugerencias que nos pueda hacer el doctor Ricardo. Y por mi parte, pues nuevamente unirme a la felicitación y créeme que a pesar de ser estudiantes de doctorado, no siempre se encuentra uno con un trabajo que pueda satisfacerlo a uno, incluso a nivel de director y que puede uno aprender, porque aquí es mutuo, ¿no? No es únicamente que el estudiante haga las cosas, sino que uno también como profesor aprende. Entonces, por mi parte sería todo. Felipe, no sé si quisieras tú agregar algo a lo que te han comentado los colegas o algo que quisieras tú agregar con respecto a tu presentación. No, pues por el momento nada específicamente, agradecerles nada más sus comentarios al doctor Gilberto, por supuesto que estos comentarios dejan reflexiones muy interesantes, a usted doctor Mario, al doctor Luis por pues el acompañamiento y las discusiones continuas que hemos tenido, de alguna manera también han sido detonante todo esto y por supuesto como lo decía el doctor Luis, pues muchísimas gracias a la doctora Adriana por pues brindarme esos espacios de asesoría, de acompañamiento que para mí, que vengo precisamente de una formación en física, muy apasionado por la educación, claro, pero eso no implica saber de educación, ¿no? Y aquí estamos en este proceso aprendiendo todos los días y creo que esos espacios que me brindó para reflexionar y para romper los esquemas que tenía, pues me han ayudado a
centrar sobre todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y es un primer paso en la dirección correcta, creo yo, y por supuesto que le agradezco mucho su contribución en ese sentido, ¿no? Y pues gracias nuevamente a todos. Pues muchas gracias, colegas. No sé si tengan algún comentario extra que quieran hacer sobre la presentación. No, por mi parte está bien. Sí, por mi parte está bien. Perfecto. Pues con esto terminaríamos entonces tu presentación, Felipe. Te lo agradezco. Nos quedaremos unos minutos nada más a deliberar los colegas y yo. Con eso también pararía la grabación. Te voy a enviar la liga de la presentación, igual que al doctor Ricardo. Entonces, colegas, voy a terminar la grabación.